Jóvenes, hemos llegado hasta acá prácticamente, digamos que hemos conocido un poquito más acerca de las células, ¿verdad? Ya del origen ya, y de cada una de ellas, de los eritrocitos, de los reticulocitos, los leucocitos y de las plaquetas vamos a hablar ahora. Con estas prácticamente terminamos, o por lo menos ya tenemos un conocimiento más detallado de lo que es cada una de las células sanguíneas. De aquí en adelante, pues nos toca un poquito, no un poquito, sino que tenemos que abordar lo que son las evaluaciones, evaluación en el trabajo de laboratorio, más que todo refiriéndonos a lo que son la línea roja, la línea blanca, y porque acuérdense que de rutina un hemograma o un leucograma, pues es lo que vamos a trabajar con más frecuencia, ¿verdad? Lo solicitan pues casi de base. Y al final lo que son las alteraciones de cada una de ellas. Como vamos a referirnos a lo que son, al hablar de hemograma y de leucograma, nos vamos a referir más que todo a lo que es la línea roja y la línea blanca. No así quiere decir que las plaquetas no son importantes. Claro que sí, pero de rutina trabajamos esos dos análisis o esos dos exámenes de laboratorio. Entonces, al final, pues igual, ¿verdad? Si hablamos de rojos, de glóbulos blancos, les van a hablar de anemias, de leucemias y también de síndromes mieloproliferativos que se refieren a las células sanguíneas. Entonces, jovencitos, como objetivos generales de esta tarde, pues sí, en alguna forma vamos a recordar lo que es o a revisar lo que es el origen de las plaquetas, algunas características propias que tienen las plaquetas. Y, como les decía, conocer los métodos plaquetarios de evaluación, aunque no lo vamos a hacer en el laboratorio, y sus rangos de referencia, porque de ahí dependen las variaciones del plaquetarios, ¿verdad? Las alteraciones. Ahora les voy a decir, para revisar, ustedes se han dado cuenta de que no solamente conocer cómo es el glóbulo rojo, sino que tiene funciones, tiene propiedades también, ¿verdad? Que propias, igual características propias, igual las plaquetas, ¿verdad? Aunque sean células, para el caso de los glóbulos rojos, para el caso de las plaquetas, aunque sean células que no tienen núcleo y son tan pequeñitas que realmente pareciera que en su interior no hay nada, solamente que conocemos algunas de sus funciones, ¿verdad? Pero sí son realmente elementos sanguíneos que contienen tanto en su interior que pareciera hasta mentira hablar de ello, ¿verdad? Pero bueno, con los avances en todo aspecto, no solo en métodos, sino que el avance en los microscopios, por ejemplo, en la microscopía, en las tinciones también vemos cómo cada vez se van haciendo más especializados. Y es así como conocemos más para el caso ahora, pues para el caso de las células de la sangre. Entonces, pues sí, y vamos a conocer pues sus rangos de referencia, como les decía, sus variaciones. Cada uno tiene su historia y vemos cómo también las plaquetitas, ¿verdad? Sí, imagínense, aquí dice desde 1865, este investigador anatomista alemán publicó la primera descripción precisa y convincente de las plaquetas. Todo investigador es curioso, ¿verdad? Y entonces, pues, uno de ellos es él, y otro también aquí mencionado, que
describió las plaquetas con diversas características. Dijo que eran unas esférulas, así las veía, que eran mucho más pequeñas del glóbulo rojo, que los podía, estableció diferencias entre ellos. Ocasionalmente podían aglutinarse, si nosotros así lo vemos también en un extendido de sangre. Podemos verlas, y más adelante vamos a ver unos campos microscópicos en donde están dispersas, pero también a veces pueden estar juntitas, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Que participan en acumulaciones de material fibroso, porque acuérdense que tienen mucha participación en la coagulación, en la formación del trombo plaquetario, y las reconocieron como elementos sanguíneos, pues que eran normales. Ellos dijeron que eran normales en la sangre. Todavía siguieron los investigadores, ¿verdad? En todo nivel y a todo país. Y esta persona, este investigador, observó que esas esferulitas que ya se habían descrito anteriormente, microscópicamente, en la sangre circulante de animales, él los observó, la volvió otra vez a reconocer en sangre extraída de sus, lógicamente, ¿verdad?, de los vasos sanguíneos. Este investigador pues demostró que eran el primer componente de la sangre en adherirse in vivo o in vitro. ¿Se adherían a quién? A los vasos sanguíneos. Como les mencionaba anteriormente, hace poquito, que ellas son importantes y son muy importantes en la formación del trombo plaquetario, ¿verdad?, cuando hay una lesión de un vaso. Entonces, también pues se describió que eran los primeros componentes de la sangre en eso, que se adherían a filamentos que se cubrían de fibrina. Así es como ellas, pues cuando hay una lesión en un vaso, unas primeras que quizás acuden, ¿verdad?, a formar ese tapón plaquetario. Ya ustedes les hablaron de lo que es la megacariocitopoiesis, y pues con su etapa final, que son las plaquetas o trombocitos. Entonces aquí pues, a ver qué hay aquí. Acá, como vieron en la trombopoiesis, ¿verdad?, que son pequeños fragmentos del citoplasma del megacariocito, que no tienen núcleo, que tienen aproximadamente 2-3 micras de diámetro, y que, como les mencionaba, pues se derivan de la fragmentación del citoplasma de los megacariocitos con trombocitos. Aquí dice liberador de las plaquetas. La vida media de una plaqueta oscila entre 8 y 11 días. Y no tienen ADN, pues si no tienen núcleo, no tienen ADN, sino que contienen ARN mensajero derivado de los megacariocitos, como vemos acá, los componentes para la síntesis de proteínas. Como ven ustedes, y así les mencionaron en la megacariocitopoiesis, que son, digamos que van al contrario de los eritrocitos y los leucocitos. Aquellos comienzan con que son grandes y terminan bien pequeños. Ellos no. El megacarioplasto es pequeño y termina siendo bien grande porque por su citoplasma. La producción de megacariocitos y plaquetas está regulada por la trombopoietina. Así también hablamos de eritropoietina en la eritropoiesis, ¿verdad? Aquí es la trombopoietina, hormona producida habitualmente por el hígado y los riñones. De aquí, fíjese bien, habitualmente por el hígado y los riñones. Por eso son también ellas muy importantes, porque el hecho de que estos órganos participen en la formación de plaquetitas, ya no se diga los riñones,
pues ahora, ¿verdad? Esas trombosis que se forman, pues sí, tienen mucho que ver con la coagulación de la sangre, tienen mucho que ver también con la participación de las plaquetas. En la fase de madurez completa de los megacoriocitos, emiten pseudópodos, se fragmentan y forman las plaquetas. Cada megacariocito produce de 2.000 a 4.000 plaquetas. Son eliminadas por fagocitosis en el vaso, ¿verdad? Que ejerce la acción de hemocateresis, y por las células de Kupffer del hígado, perdón. Una reserva de plaquetas es almacenada en el vaso y son liberadas cuando se necesitan. Esto lo hacen por medio de una contracción esplénica mediada por el sistema nervioso simpático. Acuérdense que como organismo, pues no, no hay funciones individuales. Todos participan de todo, ¿no? Para tener una homeostasis, un equilibrio en el organismo, se necesita que todos estén coordinados. Si uno falla, como decían aquellos, ¿verdad? Si tú no estás, no estamos todos. Así igual en el organismo es igual. Bueno, también han tenido oportunidad de conocerlas un poquito más, ¿verdad? O sea, las plaquetas circulantes tienen forma discoide, digamos así. Su forma y tamaño es pequeño. Como es tan pequeño, permiten que sean empujadas hacia los bordes de los vasos cuando realmente cuando se necesita, ¿verdad? Pero las plaquetas activadas cambian su forma, haciéndose más esféricas y formando pseudópodos en su superficie. Así toman una forma estrellada. Nosotros ahorita pues en las fotografías, ¿verdad? Las vemos así. Digamos que algunas circulares, pero tienen una morfología bien irregular. En cuanto a sus variaciones en la forma, morfológicamente, pues sí varían, fíjense, varían, como dice aquí, de acuerdo a los métodos que usted va a ocupar para evaluarlas, de acuerdo al anticoagulante que utilice en el laboratorio, y también tiene mucho que ver la temperatura. Quizá para nosotros los métodos de evaluación y el anticoagulante, porque manejamos una temperatura, digamos que más o menos estándar, pero sí acá. Porque hay métodos de evaluación, por ejemplo, cuando se hace un recuento de plaquetas en cámara, las vamos a ver diferentes a cómo cuando las vamos a ver en un extendido de sangre o en un extendido de médula, como en un aspirado de médula, como las vemos acá. Y como las hemos reconocido también en los otros campos microscópicos que ya se presentaron, y en donde ahí se ve, ¿verdad? Incluso se ve la diferencia de tamaño entre un leucocito, ya sea por polimorfo nuclear o mononuclear, un eritrocito y una plaqueta. Para seguir hablando de las plaquetitas, su estructura miden aproximadamente de 2 a 3 micras de diámetro con 0.5 micras de espesor. Eso sí puede ser hasta astral, ¿verdad? Porque nosotros no llegamos a tanto, más que retomarlo porque así está descrito. Así está descrito. Sí, tienen una vida media entre 8 y 11 días. Estos datos que pueden ser variables. No tienen núcleo, de lo cual estamos seguros. No se pueden reproducir, por lo tanto. Y tienen una carga negativa, que por eso es que las plaquetitas las vamos a ver dispersas, a veces formando acúmulos, ¿verdad? Pero más que todo las vamos a encontrar dispersas. En mayor grado, en menor grado, dependiendo de los del diagnóstico que quieran hacerle al paciente o del problema, alteración del paciente, así se van a, a mantener o dispersas o acumular o así en grupos. Se les reconoce que las plaquetas inmaduras son grandes, mientras que las plaquetas que ya son más, tienen más tiempo de vida, ¿verdad? Son más pequeñas y son más lábiles.
Ya con estudios más a fondo, ¿verdad? Se le reconocen a la plaqueta una cubierta, es la cubierta plaquetaria que, o atmósfera plaquetaria. La describen, ¿verdad? Como una capa vellosa que está constituida por proteínas, mucopolisacáridos, ácido siálico, incluye fosfolípidos de la membrana, componentes importantes de la coagulación y sí, esto sí, esta es una coloración especial del rojo ósmeo que la utilizan para hacer visible precisamente la atmósfera plaquetaria. La coloración de rojo ósmeo. Pues le han estudiado tanto, ¿verdad? Como ya vimos mencionamos algunos de los investigadores, pero como no se han quedado ahí nomás, entonces sí, se ha llegado a definir que la plaqueta, cada plaquetita, imagínense, increíble que cada pedacito de esos tenga una membrana trilaminar, pero realmente es parte de la membrana del megacariocito. Está constituida por fosfolípidos, glicolípidos, glicoproteínas importantes para que actúe el factor 3 plaquetario, que ya lo vamos a conocer un poquito más, vamos a hablar de más adelante. Además, la membrana trilaminar tiene múltiples receptores plaquetarios, los cuales determinan su identidad celular específica. Como les digo, los investigadores son bien acuciosos, ¿verdad? Nos han dejado toda esa información. Entonces, acá tenemos que los principales órganos. ¿Hola? No me quedó muy claro qué es la atmósfera periplaquetaria. No sé La si lo podría atmósfera, repetir, por favor. sí, Reina, con gusto. La atmósfera plaquetaria es la envoltura que tiene cada una de las plaquetas, ¿verdad? Entonces eso, y sí, con esta coloración, eso es lo que logran ver, según así está descrito, ¿verdad? Pero sí, la atmósfera es esa envoltura que tiene cada una de las plaquetas. Por eso que les decía yo que organelos tan pequeñitos, no organelos, sino que elementos sanguíneos tan pequeñitos que hasta increíble es lo que uno puede venir y hablar, ¿verdad? Pero sí hay estudios y hay evidencias, pues, para quienes han estudiado eso, que sí, eso sí lo tratan. Y esa atmósfera plaquetaria la pueden visualizar con esa coloración especial. Entonces Bueno, sería similar a la membrana plasmática. ¿O no, son cosas diferentes? no, Que es diferente porque si aquí tenemos, por ejemplo, en esta figura de acá, dice la estructura de la plaqueta. Entonces aquí tiene la membrana de la plaqueta que acabamos de mencionar, es una membrana trilaminar porque realmente se deriva de la membrana del megacariocito, ¿verdad? Entonces, por eso es que también ella pues lo hereda, ¿verdad? Esta es la membrana. Alrededor de esa membrana, entonces, debe de estar la atmósfera. Es como, digamos, como atmósfera me suena como al ambiente, ¿verdad? Que tiene creado cada una de las plaquetas. Imagínense qué es eso. A mí me impresiona realmente, ¿verdad? Estudiar a cada una de las células y sus funciones me impresiona. Así igual que las plaquetitas. Entonces tienen una membrana plasmática, tienen un citoesqueleto que ya vamos a ver, está por acá. Dice que tiene un sistema canicular abierto, que lo vamos a ver por acá, sistema canicular abierto, que más adelante lo describen como que es como una comunicación entre lo exterior y el interior de la plaqueta. El sistema tubular tenso y los gránulos, por aquí está el sistema tubular tenso, miren, en esquemas, pero más o menos nos dan la idea. Y, pues sí, ellas también tienen organelos, le llamamos citoplasmáticos, como las mitocondrias, los lisosomas, los peroxisomas, y además ellas cuentan con un cierto tipo de gránulos, como son los gránulos alfa y los gránulos
y los gránulos densos. ¿Ya? Y los gránulos densos. Además dice acá también gránulos de glucógeno, que por acá no los veo. No los veo, pero sí están bien, que son también elementos que se encuentran en el citoplasma de la plaqueta. Bueno, entonces, digamos así, este esquema no mucho me convence, pero bueno, de algo nos va a servir. Esto pues para representar el citoesqueleto que está adherido a la membrana. Fíjense bien. Y pues aquí lo describen como que está formado por glicoproteínas, filamentos de actina, citoplasmáticos que tienen su función es la contractibilidad. Y vamos a ver acá que dice, el citoplasma está adherido a la membrana plaquetaria. Se forma este citoesqueleto de 3 componentes. De filamentos, como vemos acá, por eso se los traía aquí, esta fotito, porque habla de filamentos. Filamentos intermedios, microtúbulos, microfilamentos. Bueno, como solo pensar en el término citoesqueleto, pues entonces el esqueleto prácticamente es el que sirve para darle sostén y mantenimiento a la forma que tiene la plaqueta, ¿verdad? Como que fuera, ahí sí, como que fuera el esqueleto, ¿verdad? El que sostiene y mantiene la forma. El sistema contráctil que tras la activación permite cambio de forma, las prolongaciones permitan también la prolongación pseudopódica. Dijimos que por allá el citoplasma emitía pseudópodos, ¿verdad? El citoplasma del megacardiocito. La contracción interna y liberación de constituyentes granulares. Pues todo eso quizás es que le toca como función al citoesqueleto, que prácticamente es el armazón, podríamos decir así, que está en el interior de la plaqueta. En un esquemita por allá, en una figura de allá, veíamos que decíamos que hay elementos en el citoplasma, se llama hialoplasma. En el hialoplasma está, decíamos acá, el sistema tubular o sistema marginal microtubular. Vamos a ver aquí si lo encontramos. Sistema canicular abierto, sistema de canales conectados a la superficie llamado sistema canicular abierto, lo que ya les había mencionado, que aberturas que tiene, ¿verdad? Son especiales porque ya van a ver que por acá dice el sistema canicular abierto que ofrece acceso a las sustancias plasmáticas tanto al interior de la plaqueta como también salida en determinado momento de ciertos componentes de la plaqueta hacia el exterior. También en el hialoplasma, ¿verdad? Está el sistema tubular denso, que son túbulos de conexión de superficie. ¿Sí? El sistema tubular denso. Sistema tubular denso. Que está constituido por vesículas y canales citoplasmáticos que comunican interior con exterior y participan en la fagocitosis. Quiere decir que estos son, aquí los mencionan como elementos, ¿verdad? Del hialoplasma. Quiere decir que el hialoplasma, pues sí, es el citoplasma que tienen las células, ¿verdad? De las otras células. Hialoplasma. Este hialoplasma tiene una zona de organelos, ¿verdad? Que sirven en los procesos metabólicos de la plaqueta. Pues sí, y almacenan enzimas y otra variedad de sustancias importantes en la, importantes para la plaqueta. También hay gránulos,
¿verdad? Componentes celulares como las mitocondrias que ya decíamos ahí por ahí las ubicábamos, los lisosomas, aparato de Golgi, y como les mencionaba, este tipo de factores que se mencionan, que son el factor 2 plaquetario y el factor 3 plaquetario, que tienen una función importante, por supuesto, si están ahí es porque son importantes para, eh, para las funciones que tiene la plaqueta. Bueno, también además de un dialoplasma, en la plaqueta hay un cromómero o granulómero. No tienen núcleo, tienen un granulómero. Y este está constituido por gránulos de glucógeno, inclusiones de lípidos, gránulos de ferritina, entre los que mencionan y que han podido identificar. ¿Cuáles son esos componentes que acabamos de mencionar? Bueno, son gránulos electrodensos que contienen ADP o ATP. Además, calcio y serotonina. Eso en cuanto a los gránulos electrodensos, ¿verdad? Como que están adentro del cromómero o granulómero. Además, hay una serie de gránulos, como los gránulos alfa, ¿verdad? Que es en donde ahí está compuesto por factor 3 plaquetario y otros componentes como son los lisosomas, enzimas, ¿verdad? La fosfatasa alcalina, proteínas adhesivas como el fibrinógeno, fibrinectina, un factor muy importante cuando hay un vaso lesionado. Entonces, también en la función de las plaquetas, este factor von Willebrand es bien importante y ¿cómo se llama? Se conoce como FBW. También están compuestos por gránulos alfa por factor de crecimiento derivados de las plaquetas, los factores de la coagulación, entre ellos el factor 5, cininógeno de alto peso molecular, todos ellos son componentes que se encuentran dentro del cromómero granulómero de la plaqueta. Además de los gránulos densos, los gránulos alfa, también hay otros componentes como es el factor 4 plaquetario, que su función es almacenar y secretar sustancias, ¿verdad? Entre ellas calcio, nucleótidos y posiblemente otros componentes más. Además, contienen proteínas, como fibrinógeno, tromboplastina, retractosina, que es importante, ¿verdad? En la actividad contráctil que tiene la plaqueta. Tiene lípidos como fosfolípidos, triglicéridos, además también tiene carbohidratos. Por eso es que les decía que en lo particular y como insistiéndole, a mí me impresiona tanto saber cómo en una plaqueta puede existir tantos componentes. Pueda tener tantas cosas que realmente uno ni se las imagina cuando las tiene enfrente en un extendido de sangre, porque ahí es donde las vamos a trabajar. Aquí tienen entonces una figura, otra figura, pues sería esta, ¿verdad? El hieloplasma, el granulómero, que es la parte como central, que da la impresión que fuera el núcleo, pero no tiene núcleo. Eso lo tenemos bien claro, no tiene núcleo. Miren, todavía tiene más aminoácidos, enzimas, minerales, fuente de energía, ¿verdad? Tienen más energía que un glóbulo rojo. Imagínense si realmente el glóbulo rojo va en la circulación y ellas tienen que, el glóbulo rojo va en la circulación y lleva, ¿verdad? Hasta el último de los tejidos. Pero ellas no. Ellas tienen unas funciones bien importantes como son participar en la coagulación. Además tienen vitaminas, ácido fólico.
Vamos a ver qué más factores plaquetarios. Y aquí estamos. Fíjense que hay factores plaquetarios nombrados así y se conocen así. Está el factor 2 plaquetario, y si ustedes ven factores, son diferentes a los factores de la población. Estos factores propios que son elaborados por la plaqueta se conocen como factor 2, así como dígito plaquetario, no romano, que es importante por donde ellos actúan. Este factor donde actúa. Actúa en la conversión de fibrinógeno a fibrina en la coagulación. In vitro inhibe la antitrombina 3. Favorece la agregación plaquetaria. De su importancia, la función que tiene es muy importante. Y está el otro factor propio, que es el factor 4 plaquetario. Es antitrombínico y sale junto con el ADP en la fase de liberación de las plaquetas. Entonces, cuando vemos así factor 2 dígitos plaquetarios, son factores plaquetarios propios que son elaborados por la misma plaqueta. También como factor plaquetario propio está la trombostenina, que es una proteína contráctil de la que depende la retracción del coágulo. Está también el factor 3 plaquetario, que lo han descrito como que no es propiamente un factor, pero que sí rige el comportamiento de las membranas plaquetarias que facilitan la interacción de los factores plasmáticos. Factores plaquetarios, factores plasmáticos de la coagulación. Intervienen en dos fases de la coagulación. El factor 3 plaquetario va a intervenir en la conversión, podríamos decir así, o en el paso, digámoslo así también, de factor 9 activado y factor 8, con el factor 9 activado y el factor 8 hacia la formación del factor 10 en la cascada de la coagulación. Y del factor 10 y el factor 5 junto con el factor 3 plaquetario en la formación de la tromboplastina. Esto en lo que son aquellas fases de la coagulación, en la cascada de la coagulación. De ahí la importancia de este factor 3 plaquetario o factor plaquetario clasificado como propios, elaborados por la plaqueta. Y hay otros factores también que son los prestados o de transporte. Estos no son elaborados en otro sitio, no en las plaquetas. Las plaquetas solo los llevan nada más, solo los transportan. Y estos prestados o de transporte pueden ser absorbidos, ¿verdad? Que están incorporados a su interior, como son la serotonina, hormona producida en el intestino, adrenalina, una vasoconstrictora, el fibrinógeno, una proteína sanguínea, ¿verdad? Y el factor 13, llamado estabilizador de la fibrina. Estos son los factores prestados o de transporte absorbidos. Les hago el énfasis porque hay factores prestados o de transporte absorbidos. Estos son los que se adhieren a la superficie plaquetaria sin penetrar a su interior. Entre ellos tenemos a los factores de la coagulación, factores prestados o de transporte. El factor 2, es la protrombina. El 5 es el ávido o proacelerina. El 8, el antihemofílico A. El 9, antihemofílico B, también llamado factor Christmas. Y el 10, el Stuart Pond. En cuanto a las propiedades también
tiene la plaqueta, tiene sus propiedades. El proceso de transformación de las plaquetas inactivas en un tapón plaquetario bien formado se manifiesta por sus propiedades. Una de ellas es la adhesividad. Se fijan a superficies no plaquetarias. Esta propiedad que tiene. Cuando ocurre una lesión en la pared de un vaso, una lesión en el vaso, entonces quedan expuestos, como vamos a ver acá, quedan expuestos productos subendoteliales, por ejemplo, quedan expuestos por aquí, digamos, si se daña esto, ¿verdad? Que hay una rotura del vaso, este es el endotelio de los vasos. Si se rompe, quedan expuestas las fibras de colágeno, el factor von Willebrand, que mencionábamos también más allá, y otros componentes como son la fibronectina y la minina, ¿verdad? Para nosotros más que todo son conocidos y las fibras de colágeno. Este factor lo que hace es que facilita la adición inicial de las plaquetas. Ella viene y como que la propiedad que tienen es de llamarlas o hacerlas a que vengan a tapar esta lesión, a formar un tapón. Ese es el famoso tapón plaquetario, ¿verdad? El factor von Willebrand facilita la adición inicial al unirse al complejo glicoproteínico. Estas acciones o, ¿qué dice aquí? Interacciones permiten que la velocidad de circulación de las plaquetas disminuya y para que tengan lugar a unirse a otros receptores, todos ellos se van uniendo de tal manera que es la función principal o la función o la misión que ellas tienen es venir y reparar, no reparar, en este momento es de tapar esta lesión que se ha producido en este vaso que se ha lesionado. Y no solamente tiene propiedad de adhesividad, ¿verdad? De pegarse, adhesión es pegarse, sino que también es de agregabilidad y liberación del ADP plaquetario, ¿verdad? Donde participan anafilotoxinas y otros activadores también. Entonces son tres las propiedades de las plaquetas: la adhesividad, la agregabilidad y la liberación de ADP, del ADP plaquetario. Liberación. Miren, aquí está donde se van ellas agregando, una agregación plaquetaria. Y aquí pues cuando hay liberación de ADP, anafilotoxinas y de otros activadores también, que hacen pues que tienen como función llegar y tapar este vaso lesionado. ¿Preguntas hasta acá, jovencitos? ¿O les pregunto yo? Bueno, vamos a ver. Vamos a preguntar. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la plaqueta? Voy a preguntar para descansar yo. Le voy a preguntar a Adriana. A ver, Adriana. Entonces hemos conocido 3 células, ¿verdad? ¿Cuál es la función? Ya ves. Esta sí que fácil. ¿Cuál es la función entonces de los glóbulos rojos? Una función principal, ¿cierto? A ver, Adriana. Adriana Lisset, ¿verdad? Adriana Lisset. A ver. Llevar oxígeno a los órganos del cuerpo. Una de las principales es, ¿verdad? Llevar oxígeno y traer el CO2. Muy bien.
Y a ver, Iris, y la función, una de las funciones de los leucocitos en general. A ver, Iris. Hola, licenciada. Hola, Iris. A ver. Disculpe, ¿me podría repetir la pregunta? Es que aquí donde vivo está lloviendo y casi no le escucho. Vale. Entonces, dígame cuáles. No, les preguntaba yo que para descansar un poquito. Una de las funciones, que todas las células, decíamos, las 3 células de la sangre, pues tienen sus funciones importantes, ¿verdad? Que ya mencionaba Adriana, que los eritrocitos, pues, es de transporte de gases, ¿verdad? Llevan oxígeno, traen CO2. Ahora yo le pregunto, no le pregunto, dígame una de las funciones en general de los leucocitos. Una de las funciones que tienen los leucocitos es ayudar a la respuesta inmune en caso de alguna infección por algún microorganismo. ¿Y eso cómo se traduce así en palabras más sencillas? ¿Iris? Que por ejemplo, al tener alguna infección bueno, dependiendo también de si es algún virus o algunos parásitos o por alguna alergia que cause una sensibilidad en la respuesta inmune o el sistema inmune pueda desencadenarse una respuesta por medio de alguno de los diferentes leucocitos, como el eosinófilo en caso de una parasitosis. No sé si me lo habré escuchado porque ya se vio un corte en la corneta. No, sí le escuchamos. Yo digo que sí le escuchamos. En pocas palabras, ella lo que nos quería decir es así, de sencillo, en defensa, ¿verdad? Y las plaquetas, en un estado fisiológico normal, como dice, las plaquetas circulan sin adherirse al endotelio vascular sano. ¿Por qué? Porque tienen carga negativa, como dice acá. De la membrana plaquetaria, por eso, y las paredes endoteliales, los dos, realmente tienen esa carga que no les permite quedarse ahí, ¿verdad? Solo en casos de emergencia, como en el caso de las plaquetas, de la adhesividad y la agregabilidad. De lo contrario, ellos ahí van en la circulación, en la sangre. Cuando hay alteraciones en la integridad del endotelio vascular, las plaquetas se activan, ¿verdad? Y reparan el endotelio de los vasos lesionados, participan en la cicatrización de heridas e impiden que, en el caso de las arterias, impiden que haya hemorragias, ¿verdad? Eso se pierda, que haya una abertura de los vasos para que la sangre fluya, ¿verdad? Una hemorragia. Intervienen en las reacciones para dar inicio a la microcoagulación, contracción o retracción del coágulo, en la inflamación, en reparación de tejidos. O sea, las funciones que tienen las plaquetas, pues sí, también son tan importantes, ¿verdad? Como las otras células de la sangre. Como más funciones podemos mencionar, intervienen en el proceso de coagulación de la sangre, liberando componentes como la trombokinasa, emiten serotonina con efecto de estrechar los vasos sanguíneos para que disminuya la corriente sanguínea. Eso es lo importante que son. Desempeñan un papel esencial en la hemostasia primaria, que esta es la hemostasia primaria. La vamos a ver cuando hablemos de hemostasis. Y es aquí facilitando la formación del trombo plaquetario y también en la hemostasis secundaria cuando hay liberación de factores. Como lo vimos en la liberación, en las 3 propiedades que acabamos de mencionar, pues ellas ejercen función importante.
Participan en los procesos inflamatorios, ¿verdad? Liberando, con la liberación de sustancias antiinflamatorias. Y otra de sus funciones es la agregación y liberación de elementos anticoagulantes y antiheparínicos. Todas funciones importantes. Y quizás desconocemos todavía más. Les quise traer porque también pueden encontrarlo funciones de las plaquetas, que en bastante pues coincidimos, ¿verdad? Formación del trombo blanco plaquetario, por una lesión plaquetaria, una activación, en donde esta activación se da por cambios morfológicos, hay alteraciones de la membrana, estimulación de la síntesis, de granulación, todo esto como activación plaquetaria como una de las funciones de la plaqueta. Otra de las funciones también es el almacenamiento y producción de factores. Ya mencionamos factores, factor 3 plaquetario, factor 4 plaquetario. Mencionamos factores de la coagulación como el fibrinógeno, el factor von Willebrand, el factor 5, el 13, la trombostenina y que son almacenadas, ¿verdad? Que son almacenadas dentro de las plaquetas. ¿Qué más, jovencitos? Bueno, en el laboratorio, dado que las plaquetas se activan fácilmente, es para trabajarlas en el laboratorio, pues hay recomendaciones. Primero, pues fíjense que para trabajar con plaquetas, lo mejor es que las muestras se extraigan ya sea en jeringas o en tubos al vacío, porque el anticoagulante preferido es el citrato de sodio al 3.2%. Fíjense que esto puede variar. Lógicamente, si en un examen, pues tendría que ser este porcentaje, ¿verdad? Porque así lo hemos plasmado aquí. Pero también en otros insectos van a encontrar citrato de sodio al 3.8%. Pienso yo que eso depende de la estandarización del diluyente que se está usando, porque como ahora ya no se preparan, sino que se compran, ¿verdad? Lo venden ya, o sea. Entonces ellos definen, ¿verdad?, a qué porcentaje han ocupado el anticoagulante. Este citrato de sodio al 3.2% actúa quelando los iones de calcio y se recomienda una proporción de sangre de citrato de 0.5 También aquí, ¿verdad? En el caso de los tubos al vacío, que ya traen la cantidad de anticoagulante, ya viene, en el tubo ya viene la cantidad de anticoagulante. Y traen, ustedes han visto de que cada tubo trae una sellita, una seña, una marca, hasta donde el vacío, ¿verdad? Exactamente hasta ahí le va a permitir que la sangre que usted introduzca, pues hasta ahí sea lo correcto. Entonces, pero sí tiene que ser en una proporción de 0.5 o de 4.5 con 0.5, pero siempre en esta misma proporción, en esta misma concentración. Una concentración de citrato mayor que le hará los iones calcio y subsecuentemente esto va a interferir con posteriores estudios de la función de la plaqueta. Por eso es que son importantes los tubos al vacío. Porque ahí no hay que andar calculando, sino que ahí es de que ya tiene las cantidades que tiene que utilizar. Las muestras, como también otra de las recomendaciones, que las muestras deben mantenerse a temperatura ambiente. ¿Se acuerdan que decíamos por allá al principio de que las temperaturas también afectan? Yo les dije, bueno, nosotros trabajamos en un ambiente prácticamente equilibrado, ¿verdad?
O sea, no tenemos muchas variaciones tenemos calor, pero siempre hay que tomar en cuenta. Las muestras, sobre todo dice mantener la temperatura ambiente y durante su transporte y almacenamiento. Los tubos deben de transportarse en posición vertical y deben tener cuidado de no agitar o sacudir las muestras. Eso sí, son recomendaciones que siempre vale la pena pues recordar. Ahora, con los métodos de evaluación para hacer el recuento de plaquetas, fíjense que hay dos métodos. El método indirecto, modificado, ese se llama también método de Fomin, y este se hace un extendido de sangre coloreado con frasco. Y acá, pues entonces sí, el recuento se hace, en primer lugar, que se reconoce, ¿verdad? Por su morfología. Las formas alargadas, redondas, ovaladas, con raras prolongaciones, como son los filopoides. Así se les llama a estas prolongaciones, pero no alcanzamos a tanto con el microscopio óptico, no llegamos a tanto, la verdad. Pero sí de reconocerlo. Usted, cuando tiene su extendido al frente en el microscopio, usted puede decir si son plaquetas normales, sí hay suficientes plaquetas, sí, o hay muchas plaquetas, o hay macro plaquetas, usted lo puede decir, por la morfología que ya conoce, ¿verdad? Y sí son extremos, pues, ¿verdad? Se pueden reconocer más las formas grandes, macro plaquetas, que es decir, plaquetas pequeñitas, eso sí, es más difícil. Y están los métodos directos, que es la preparación al fresco. Esta es la que se hace en cámara de Neubauer, preparación al fresco, en donde estos dos, son procedimientos manuales que se hacen en el laboratorio, ¿verdad? Y pues siempre si compra el líquido en este caso no, pero en este caso, como es un método directo, este método directo es al fresco, se necesita de un reactivo, de un medio para poder hacer el recuento. Entonces, ya se compra. Antes era el líquido de dilución, era el líquido de Res-E, que está en el manual. ¿Se le puede decir por qué? Pues ahí. Entonces, por eso es que les habla de un inserto comercial. En este método directo, que se cuentan en una cámara de Neubauer, y ahí sí, como no hay colorantes ni nada, y es al fresco, lo vemos como al mover el micrométrico, se ven como redonditos, refringen, ¿verdad? Son cuerpos bastante refringentes, y por eso se van, uno en la cuadrícula va haciendo el conteo de las plaquetas que ahí se encuentran. Entonces, como les decía, que dependiendo de los dos métodos, acá dice, el directo, o sea, el recuento se hace en cámara de Neubauer, pero los valores normales son diferentes. Son de 150.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. Cuando ustedes vean estas unidades, es porque están trabajando en una cámara de Neubauer. Y está el método indirecto, que se hace el recuento en extendidos coloreados, ¿verdad? Y los valores normales son diferentes, de 140.000, 350.000 por milímetro. La verdad es que los valores normales, precisamente porque son dos métodos diferentes, y el médico que le ha dejado a quien usted le va a mandar los resultados no sabe cuál método ocupó, usted mejor mándele a la par. Por eso
las hojas de respuesta o de resultados. A la par les ponen el resultado con sus unidades respectivas y ponen a la par los valores normales. Los valores normales. ¿Qué podemos decir del recuento de estos métodos o de los recuentos de las plaquetas? Las plaquetas varían de acuerdo a la edad, no varían de acuerdo al sexo y se encuentran elevados después de la ovulación en el ciclo menstrual y en diferentes estados nutricionales, cuando hay deficiencia de vitamina, de hierro, de ácido fólico, de vitamina B12, entonces ahí pues también hay variaciones en cuanto a los valores normales. Y es así como les decía, la morfología de las plaquetas en un extendido de sangre. Las vemos así, estamos de acuerdo que son más pequeñitas que los glóbulos rojos. Que están dispersos, ya dijimos cuál es el motivo por el cual están dispersos. Y si acaso, pues en grumos como estos, pero son grumos normales. Usted podría decir, sí, no, aquí están normales, mire, aquí están normales, están normales. Pero mire esta plaquetota que está aquí, mire esta, mire esta, mire esta. Son completamente chocantes a la vista. Desde ya usted dice, santo, estas son macroplaquetas. Y definitivamente, estos glóbulos rojos usted los ve normales, pero miren estos glóbulos rojos, aquí algo pasa. No es un paciente así nomás, ¿verdad? Entonces aquí no, por supuesto que aquí no solamente le dejaron un recuento de plaquetas, sino que le dejaron otro también, otros análisis hematológicos también. Miren estos glóbulos rojos de diferentes tamaños, de diferentes formas, y además estas plaquetotas, macroplaquetas, definitivamente no son normales. Bueno, es importante también mencionarles que existe un satelitismo plaquetario, que es un fenómeno que no ha sido relacionado con ninguna patología, sino que se lo han atribuido al uso del anticoagulante. Y se observa agregación plaquetaria alrededor de los neutrófilos, respetando el resto de los leucocitos. No se presenta, y aquí los tienen, no se presenta cuando se utiliza heparina como anticoagulante y él se conoce como satelitismo. Miren, alrededor, dice, de los neutrófilos. Miren, pero este también es linfocito. Miren, también alrededor de los neutrófilos. Miren. Se ve como que si fuera una aglutinación, ¿verdad? Una aglutinación. No se presenta cuando se utiliza heparina como anticoagulante y el satelitismo es un fenómeno observado solamente in vitro, no in vivo. Esto no lo describen in vivo. Por estas razones que vimos acá. Alrededor de aquí dice ¿dónde dice? Alrededor de los neutrófilos, respetando al resto de los leucocitos, pero aquí vemos linfocitos. O sea que hay, ¿verdad? Por eso es importante los criterios y el conocimiento. Y por ejemplo, yo digo, bueno, aquí estamos haciendo un recuento, una observación en la parte del frotis donde están todavía apiñados los glóbulos rojos. En cambio aquí no. Aquí pues, pero sí yo puedo decir, este es un neutrófilo, este es un linfocito. Neutrófilo, este es un linfocito. Bueno, jovencitos, fíjense que de plaquetas
¿Tienen preguntas, jóvenes? Quiero escucharlos. Hola, ¿se me fueron todos o no me han escuchado? Acá estamos. Pues, es que me aflijo cuando ya no los escucho. A ver, a ver, ¿quién más? A ver, quiero ver si por ahí está Angie. Hola, Angie. Hola, Angie. Les quiero contar, con usted en el micrófono, les quiero contar a todos. Solo tomo agua. Miren, fíjense que al final, casi al final de eso, tenemos que hablar de eritrocitos, de leucocitos y de plaquetas anormales. Porque es importante, ya que tienen ustedes fijo, y si nunca jamás se les va a olvidar cómo es la normalidad de cada uno de ellos, tenemos que también, ¿verdad? Porque nos vamos a encontrar, de hecho, que nos vamos a encontrar, eso es cotidiano, con células anormales. Entonces, a lo que quiero llegar es que más adelante tienen el tema de eritrocitos anormales en extendidos de sangre, leucocitos anormales y tendríamos que ver plaquetas anormales. En sí, la anormalidad de las plaquetas es relativamente poco. Yo les pregunto, y Angie está por ahí para que también escuche y todo lo demás. Les pregunto, ¿quieren que siga con las plaquetas anormales? Ya está el día que la tendrían que recibir. Si ustedes en este momento están cansados y nos quedamos para cuando esté ya destinado a dar plaquetas anormales, así lo haremos. Y si no, hagan ustedes un estimado y díganme si quieren que continúe. A ver, los quiero oír. Ahorita, Lixi, de todas maneras ya estamos aquí ahorita. Ajá, ahorita puede continuar para pues tener ya el conocimiento. A ver. completo. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí, a ver, Enrique. Sí. A ver, Pili. Bueno. Entonces sí, porque de todas maneras, miren, todos los espacios, supóngase que, no es que se suponen, el espacio de plaquetas anormales ahí va a estar. Pero realmente es importante incluso tener unos espacios así por las posibilidades que hubiera de invitar a nuestros compañeros para que nos refuercen y les refuercen a ustedes también los conocimientos actualizados, ¿no? Aunque la verdad les voy a decir que todo esto está descrito, lo pueden buscar, lo pueden reconocer, pero y no cambia. ¿Cómo le van a cambiar las funciones al glóbulo rojo, a las plaquetas? Difícil. Entonces hay que describirlos porque siempre hay que conocerlos. Es importante, ¿verdad? Como ven, imagínense cuánto tienen una plaqueta, dándole a las plaquetas. Pero sí es importante también y ojalá sí lo podamos hacer. Queremos que así lo hagamos. Que esos espacios que quedan aquí o así, ojalá y los podamos rellenar con conocimientos que nos ayuden un poquito más. Entonces, jóvenes, vamos a ver. Licenciada.